Bueno, vamos a dar comienzo, bienvenidas y bienvenidos a este panel del 7º Congreso de Políticas Públicas. Este panel se titula Movimientos Sociales y Conflictividad en América Latina. Es un panel organizado desde el Programa de Estudios sobre Organizaciones de la Sociedad Civil, el cual tengo el gusto de dirigir, y tiene como objetivo poder conversar con colegas que están trabajando estos temas, un poco para pensar la dimensión de la acción colectiva, de los movimientos, de la sociedad civil, en el marco de las discusiones que atraviesan este Congreso, que nos propone repensar, reflexionar en torno a esta crisis, que nosotros decimos crisis civilizatoria, ¿no?, desde diferentes perspectivas, y que invita a pensar el activismo de la sociedad civil en diferentes puntos de la región. Invitamos a colegas que quiero presentar antes de darle la palabra para intercambiar ideas sobre esto. Voy a presentar en el orden que van a ir interviniendo. Primero nos va a acompañar Raúl Civechi. Raúl Raúl es periodista y escritor, todos lo hemos leído a Raúl, quienes trabajamos temas de movimientos sociales, ha publicado diferentes libros y actualmente se encuentra trabajando en estas temáticas. Raúl va a estar compartiendo cuestiones vinculadas a la mirada regional de los movimientos sociales y de la conflictividad. Luego le vamos a dar la palabra a Ana Natalucci. Ana es investigadora del CITRA CONICET-UMED, es directora del Programa de Estudios e Investigación de Economía Popular y Tecnologías de Impacto Social, PEPTIS, investigadora adjunta de CONICET y profesora adjunta de Teorías de la Acción Colectiva de la UBA, es doctora en Ciencias Sociales y magíster en Investigación en Ciencias Sociales también por la Universidad de Buenos Aires. Luego le vamos a dar la palabra a Amílcar Salas Oroño. Amílcar es licenciado en Ciencias Políticas, es magíster en Ciencias Políticas de la Universidad de São Paulo, Brasil, doctor en Ciencias Sociales de la UBA, profesor adjunto interino de la carrera de Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires y profesor de grado y posgrado en diferentes universidades nacionales. Y por último le vamos a dar la palabra a la compañera Verónica Soto Pimentel. Verónica es socióloga y licenciada en Filosofía por la Universidad Católica de Chile, magíster en Políticas Públicas para el Desarrollo y Inclusión Social de la Flaxo y doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, investigadora del área de política. Si les parece, vamos a darles 15, 20 minutos cada uno para hacer su exposición y luego abrimos a la conversación. Así que si te parece, Raúl, te escuchamos. Hola, buenas tardes, o buenos días o buenas noches, según la geografía de cada quien. Agradezco la invitación, supongo que se escucha bien, entonces ahí empiezo. Bien, quisiera decir que mi impresión es que los últimos 3 años y pico, desde 2019, han representado una potentísima actividad social en América Latina, actividad de lucha social, destacando 3 grandes, no sé cómo llamarlos, si levantamientos, si revueltas, en 3 países que hasta ese momento no habían tenido, salvo Ecuador, una impronta tan fuerte, que son precisamente Ecuador, Colombia y Chile. Pero la conflictividad estuvo presente en toda la región de diferentes modos y maneras, en México, en Guatemala, en Honduras, en Perú, donde hubo una verdadera revuelta que en menos de una semana dio cuenta de un presidente merino impuesto por el Parlamento y muy cuestionado por la sociedad y las instituciones, y en el resto de los países de la región hubo también fuertes movimientos no de carácter insurreccional o de carácter de revuelta, pero sí fuertes movimientos que configuran un periodo de intensa conflictividad. Yo no sé si llamarle ciclo de protestas, porque creo que todavía estamos muy encima de los hechos como para evaluarlos con cierta calma, pero sí hay una confluencia temporal de este tipo de actividad. Y me voy a detener brevemente, sabiendo que después, por lo menos en el caso de Chile, Argentina y Brasil, van a profundizar seguramente con mucha mayor hondura estos temas. Me interesa destacar estos 3 casos que mencioné, el caso de Ecuador, donde la CONAIE en 2019 y nuevamente en 2021 encabeza un levantamiento que a esta altura debe ser el 10º levantamiento
¿verdad? En el caso de 2019 fue contra el gobierno de Lenín Moreno y un paquete de ajuste, y en caso de este año, 2021, fue contra el gobierno actual de Lasso, de Guillermo Lasso, también por una serie de medidas que se estaban aplicando. Pero quiero destacar que, aunque es el caso típico de una organización convocante, en ambos casos, pero sobre todo en 2022, me equivoqué, fue este año, hubo un sobrepasamiento de la convocatoria por parte de los sectores juveniles, populares y mujeres urbanas. Y esto no venía sucediendo tradicionalmente, sino que la CONAIE comenzaba un levantamiento, lo conducía, lo llevaba hacia los lugares que consideraba adecuados, pero ahora un levantamiento, sobre todo este segundo, que junio-julio de este año, que comenzó siendo una protesta, fue transformado el levantamiento por una camada nueva de colectivos y de personas, de jóvenes de áreas urbanas, migrantes andinos, afincados sobre todo en el sur de Quito. Y esto le marcó, le dio una pauta a este levantamiento, a estos dos levantamientos de protagonismo de sectores urbanos muy potente. El segundo caso que quiero mencionar, que se asemeja en algunos aspectos a este, fueron los dos levantamientos de Colombia en 2019 también, que dura varios meses, y en 2021, que dura 3, probablemente 4 meses, desigual según las ciudades, que es, en los dos casos, 2019 y 2021, dos paros por 24 horas convocados por las centrales sindicales, que los jóvenes y las mujeres urbanas convierten en una huelga general de hecho, que en algunos lugares como Cali dura más de 3 meses, con 25 puntos de resistencia que se instalan en la ciudad y que se convierten en zonas donde las y los jóvenes desarrollan diversas iniciativas de salud, de ocio, de educación popular, de arte, de teatro, de deporte, de música, que tuvieron una impronta, que marcaron la impronta de la revuelta de Cali. Cali fue el epicentro, ¿verdad? Y comparte con Ecuador dos elementos centrales que son la capacidad de que las instituciones convocantes o las organizaciones sociales convocantes sean sobrepasadas desde abajo, y el hecho de que el protagonismo correspondiera a jóvenes y mujeres, ¿verdad? Creo que esto nos da pistas sobre elementos que van a darse en otras partes de la región y que creo que están pautando la protesta social y el conflicto social hoy en día. Finalmente está el caso de Chile, que ahí no hay una organización convocante directamente, los estudiantes secundarios son el disparador de esa protesta, saltando molinetes del metro durante algunas jornadas, pero activan en un proceso que ya venía profundizándose en los últimos años de, yo diría, un triple activismo que fue central. El activismo mapuche, no nos olvidemos que cuando el asesinato de Catrillanca por parte de carabineros ya había habido protestas a todo lo largo de Chile de personas que no son mapuches. El protagonismo mapuche, los estudiantes secundarios que tienen desde 2001 una tendencia activa muy importante a través de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, que en su momento llegaron a movilizar a 1 millón de jóvenes y ocupar más de 100 liceos, ¿verdad? O sea, colegios secundarios. Y el movimiento de mujeres, el movimiento feminista, que en sus diferentes vertientes ya venía desde 2015, tanto en Chile como en Argentina, con una masividad y masificación de la conflictividad social que llevó a situaciones de ocupación de centros de estudio, de universidades, a cuestionamiento de viejos, digo viejos por ponerle un nombre, patriarcas de la academia, acusados de acoso o de diferentes actitudes machistas, y el protagonismo aquí de las mujeres. Hay como un trenzamiento de mapuche
mujeres, feministas y juventudes, ¿verdad? Y me parece que esto es muy importante también tenerlo en cuenta, porque aunque en algunos aspectos difiere de la protesta o de la revuelta colombiana y de la ecuatoriana, en otros confluye, ¿verdad? Yo creo que los sectores sociales que están activando hoy la protesta son en todas partes los mismos. Pueblos originarios, en algunos casos pueblos negros, caso particular e importantísimo de Colombia, que ya venía activándose los pueblos negros a través del proceso de comunidades negras y de confluencias con los pueblos originarios, mujeres y juventudes. Y esto se va repitiendo en otros procesos quizá de menor visibilidad, como la mencionada revuelta de Perú, donde se consigue la destitución de un presidente ilegítimo, nombrado legalmente por el Parlamento, pero ilegítimo por las características de la persona, y se repite en otro tipo de protestas menos visibles. A mí me impresionó mucho, bajo el bolsonarismo, la protesta de las aplicaciones, de los aplicativos, ¿verdad? En Brasil, de los trabajadores de Rappi, con esas enormes marchas de motonetas, donde también este protagonismo juvenil fue algo que no estaba contemplado dentro de los parámetros y las pautas de la conflictividad, que siempre uno tiende a recostarla al lado de organizaciones más o menos reconocidas y establecidas. Y hay un caso que también difiere bastante, que es el de Bolivia. El gobierno golpista de Yanine Áñez en el año 2021 se venía haciendo la distraída en cuanto a la convocatoria de elecciones, que eran obligatorias desde el mes de febrero, las venía alargando por la pandemia con una excusa u otra, y en agosto hay 80 bloqueos indígena campesinos dirigidos por Felipe Quispe, el Malcu, por fuera de las estructuras, y esto también es un diálogo, ¿verdad?, con los procesos que mencioné anteriormente, de la CESUD-CB o del MAS, no contra, sino por fuera de. Entonces, esos 80 bloqueos durante 2 semanas consiguen que la Yanine Áñez retroceda y convoque finalmente elecciones, fije una fecha, y que elecciones que gana holgadamente el MAS de Arce y de Choquehuanca. Entonces, me cuesta mucho sacar conclusiones sin avasallar determinadas particularidades, pero quisiera destacar lo que ya vengo insistiendo, que las siglas, que las organizaciones establecidas son importantes en la conflictividad actual, pero parecerían cortas a la hora de profundizarla si no intervinieran por su cuenta organizaciones feministas y de mujeres particularmente, de mujeres y de jóvenes, que en general no tienen una estructura organizativa unificada. Y esto es una particularidad tanto de los movimientos juveniles como de los feministas. Hay una enorme cantidad de iniciativas, de siglas, o de nombres, o de pequeños colectivos, pero no un paraguas que los aglutine a todos, orgánico, ¿verdad? Confluyen en casos como el Ni Una Menos o el 8 de marzo, o en protestas juveniles, confluyen los jóvenes, pero sin estabilizar un cuerpo orgánico. Y no lo estoy juzgando que sea bueno, malo o regular, sino tratando de describir los hechos. Y me parece que esto es importante porque nos da algunas pistas sobre el futuro de la conflictividad social. No me canso de repetirlo, eje central de cualquier conflictividad social hoy es el protagonismo de las mujeres y de los jóvenes. Y cuando uno habla del protagonismo de mujeres y de los jóvenes, habla de una característica que es el protagonismo directo, no mediado por representantes, por caudillos o caudillas, ¿no?, sino el protagonismo directo de esto, y eso reconfigura los modos y las formas de la protesta. En segundo lugar, yo creo que hay un enfrentamiento tendencialmente creciente con políticas excluyentes, neoliberales de algunos gobiernos, que rápidamente son, cuando se da la oportunidad, respondidas por amplios sectores de la población, sin esperar muchas veces a que exista la mencionada convocatoria, o que exista
un proceso electoral que termine por deslegitimar al equipo de gobierno al que están enfrentando, ¿verdad? Y me parece que estamos en un periodo de transición, bisagra, en el cual las viejas formas de la conflictividad social, y cuando digo viejas formas, quiero enfatizar que no son las viejas formas del viejo movimiento sindical del siglo XX, sino incluso las nuevas formas de la protesta social que en Argentina protagonizó el movimiento piquetero, en el argentinazo del 19 y 20 del 2001, y otros ciclos de protestas similares, ¿verdad? La lucha por la tierra del movimiento Sin Tierra en Brasil, la lucha de los cocaleros y otras en América Latina. Ese tipo de luchas ya no son las que están, el modo, ¿verdad? Las que están siendo hoy las más importantes o las más revulsivas, las más impactantes, sino algo que se viene moviendo desde abajo y que no es fácil identificar. Incluso en México, donde he estado 2 veces este año, he visto cómo las convocatorias del EZLN y del CNI, Congreso Nacional Indígena, ya no necesariamente son las que enfilan la protesta social contra tal o cual gobierno, sino que comienza a haber una serie de iniciativas. En Puebla, la ocupación de la empresa Danone, Bonafont, una multinacional del agua; en El Salto, en Jalisco, otra serie de iniciativas, o en Mezcala, también en Jalisco; en la zona de resistencia al corredor transísmico en Oaxaca, y así sucesivamente uno va viendo iniciativas de resistencia que no confrontan con esas organizaciones, como no confrontan en ningún otro lugar, sino que toman iniciativas propias y a veces consiguen arrastrar detrás de sí a otros sectores. Para terminar, porque se agota el tiempo, quisiera decir que me parece que es necesario estar muy atentas y muy atentos a lo que está sucediendo, a estas nuevas formas de protesta, que no son nuevas formas de protesta, que son nuevas características de la conflictividad, porque intuyo, sin poder tener certeza, de que están cambiando algunos elementos que son importantes. Se está moviendo el arco de la protesta social, de la conflictividad social, y a veces tiende a sorprendernos. A mí personalmente me sorprendió enormemente lo de Perú. Me sorprendió porque no había una tradición de levantamiento, de protesta masiva urbana, ¿verdad? Y podría decir más, me sorprendió lo de Colombia, sobre todo el segundo levantamiento, por la duración de 3 meses de un paro general que estaba convocado para 24 o 48 horas. O sea, yo creo que estamos en un momento muy rico, muy potente, y eso requiere de nosotras y nosotros una mayor atención, una mayor reflexión y atención de los hilos de novedad que están sucediendo. Bueno, muchas gracias. Lo dejo por aquí. Muchas gracias, Raúl. Muchísimas gracias. Después vamos a hacer una ronda de comentarios y preguntas. Le damos la palabra a Ana. Vale, gracias. Aquí está el micrófono. Dale. No es que mi voz retumba fácil. Bueno, hola a todos, todas y todes. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto, nos venimos encontrando bastante este año por pandemia, así que es un gusto volver a encontrarnos en este ámbito. En principio, una cuestión más general de dónde, desde dónde voy a hacer como algunas reflexiones general para pensar la movilización y la acción colectiva. Quisiera retomar una cosa que decía Raúl, que estoy de acuerdo, que es, bueno, cómo afinar un poco la mirada empírica, pero también algunas perspectivas con las que veníamos pensando la acción colectiva y los movimientos sociales, en este contexto que es muy particular. Yo estoy de acuerdo con lo que vos decías, digamos, para mí estamos en un momento de transición societal que es significativo, y donde por lo menos en América Latina y en algunos países que ahora les voy a contar, que nosotros venimos trabajando, tiene que ver con lo que nosotros llamamos como un no desempate, ¿no? Durante mucho de esa idea de Portantiero del empate hegemónico, bueno, durante mucho tiempo hubo una hegemonía y un alto consenso sobre el neoliberalismo. No estoy diciendo que ese neoliberalismo esté quebrado hoy, digamos,
no pensaría que es solamente un discurso, solamente el signo político de un gobierno, pero sí, digamos, hubo ciertos frentes antineoliberales de organizaciones en los 90, sobre todo en América Latina, de modos distintos, y después en algún momento eso que llamamos el giro a la izquierda en la región, ¿no? Que durante buena parte del siglo XXI modificó en el tema que nos convoca hoy la relación entre gobiernos y movimientos sociales. Sin embargo, ese ciclo, y esta es una de las cosas que para mí hay que pensar en términos más de efectos de los ciclos, hay una emergencia de gobiernos reaccionarios y de movimientos de la sociedad que se movilizan por cuestiones que no son como lo aprendimos del manual, que es por el bien común, los bienes personales, la ampliación de derechos. Y entonces, en ese sentido, lo que hay es una confrontación, pero también una imposibilidad de dirección acerca de estas propuestas neoliberales, digamos, y conservadoras en la región. Y esto, digamos, cuento una cosa mínima. Nosotros desde 2015 empezamos, o sea, en el Observatorio de Protesta Social en el que yo trabajo, en Citra CONICET, venimos trabajando una investigación comparada entre Argentina y Brasil para pensar la crisis del giro a la izquierda, sobre todo ese momento de movilización de 2012-2013 en Argentina y 2013-2014 en Brasil, que termina después con el impeachment y la destitución a Dilma. Y hoy, después de haber estudiado Argentina y Brasil, estamos incorporando el caso de Chile. Nosotros trabajamos protesta social desde ese lugar y hacemos cuanti de protesta. Yo no traje números hoy porque estamos procesando y porque además me interesaba también como discutir algunas cosas más generales que si te vas al números que son muy sorprendentes, entonces como que nos quedamos como mimetizados con los números. Pero bueno, un poco, digamos, las reflexiones que tengo o lo que estamos pensando acerca de la movilización en estos países viene de la mano de esos resultados de investigaciones. Y nosotros ahí teníamos una primera gran conclusión que tiene que ver con esta situación en Argentina y en Brasil, donde de los dos ciclos de movilización, y sorprendentemente para lo que todos esperamos en Argentina, no estalló nada. No estalló en 2015, y tampoco estalló antes de 2019, ¿no? Nos las pasamos discutiendo si estallaba o no antes de 2019, y sin embargo no estalló nada. Y cuando uno ve los números, son números muy altos de movilización, son de los números más altos de todo el periodo de la democracia. Y ahí lo que hay es un alto nivel de movilización, pero muy sistémica. Es decir, los actores aprendieron a jugar con las reglas de la democracia vigente. Y no hay, por lo menos empíricamente, en los casos de Argentina, en términos significativos, digamos, más allá de alguna experiencia puntual, en algún momento puntual, un tipo de actor o de movilización que lleve a disputar, digamos, la crisis, la representación política como en su momento fue el 2001. ¿Sí? Incluso en 2012-2013, la consigna que aunaba a los sectores que después van a terminar, digamos, en las fórmulas más vinculadas a la derecha, como el PRO, la consigna es que se vayan ellos. Es decir, había un reclamo a constitución de una representación política por derecha, que era somos el 49%, que se vayan ellos en relación al gobierno kirchnerista, pero no había un cuestionamiento a la figura de la representación política, ¿sí? Tenía que ver más que nada con una cuestión más en diferencia politológica acerca de cómo se ejerce el gobierno, más que con la cuestión del régimen en sí. Eso por un lado. En Brasil era un proceso bastante distinto, porque en Brasil sí hay, esto lo estoy diciendo muy rápido, hay la construcción de un consenso anti-PT, anticlase política, que tiene que ver con algunos hechos de corrupción, pero que también tiene que ver con toda la situación del mundial, con todo, digamos, lo que implicó, digamos, todo el movimiento de los barrios populares para la construcción de los edificios gigantes, las construcciones edilicias gigantes. Y sí hay una cuestión que viene a cuestionar a la clase política. Y esto también justifica no solo el impeachment a Dilma en términos de legitimidad, sino también la cuestión de después la presentación de Bolsonaro como un outsider, aunque no lo fuera, ¿no? Pero que eso habilita. Y entonces acá lo que tenemos en el caso de los dos países es una primera novedad que viene a mostrar cierta giro institucional estatal de las organizaciones sociales. Esto era impensado en el 2001, por lo menos en la movilización más antineoliberal en Argentina, y sin embargo hay, y cuando uno mira el proceso de 2019, lo que ve, o sea, 2015-2019, es ya del día 10 de 2015 hay una movilización altísima, y eso se mantiene, y empieza a decrecer
hacia 2019, cuando las organizaciones deciden formar parte de frentes electorales. Es decir, hay una estrategia muy marcada de los sectores que se movilizaban, que eran amplios sectores, y ahora voy a decir una cuestión respecto de esto, de formar parte de frentes electorales, que en Argentina es una novedad de un modo mucho más significativo de lo que había sido alguna experiencia, tipo el FRENAPO, digamos, vinculado al FREPASO en 2001, ¿no? Ahí hay una modificación de la estrategia de los actores. Y además lo que hay es la emergencia de actores que tienen que ver con empresarios, con sectores medios, altos y altos, de movilizarse. Es decir, la movilización dejó de ser un recurso de sectores medios progresistas y de sectores populares, y empezó a ser un recurso usado por todos los actores sociales. De hecho, los sectores empresariales están en la movilización alrededor del 10%, que es altísimo en términos de su tradición, incluso de trayectorias de sectores, nucleamientos empresariales. Y esto se da en Argentina, pero también se da con algunas características en Brasil, y sobre todo porque además, por ejemplo en Brasil, con la hiperdiferenciación que hay a nivel sindical, donde hay 13 centrales sindicales, hay algunas que son marcadamente de derecha, ¿sí? No es un poco, bueno, la llamada burocracia cegetista, es marcadamente a favor de propuestas a lo Bolsonaro. Y entonces en ese sentido lo que hay es una doble heterogeneidad, podríamos decir. Por un lado, una heterogeneidad que tiene que ver con los actores, es decir, con la pérdida, esto que en un momento con el kirchnerismo se decía, bueno, cómo el kirchnerismo había perdido el monopolio de la calle, no la participación, pero sí el monopolio, y eso se mantiene, ¿no? Y durante el macrismo las derechas también se movilizaron, en menor medida en términos de magnitud, es decir, no hubo cacerolazos contra el gobierno, en todo caso los cacerolazos eran de apoyo al gobierno o a la reelección de Macri, pero sí hay una alta movilización, y esos sectores no se volvieron a la casa. Y acá hago un paréntesis con esto, más como vinculado al campo, que es cierta preocupación de, a lo mejor por los resquemores que nos generan, ¿no? Pero lo difícil que es desde la acción colectiva trabajar estos sectores, ¿no? Cuando leemos autores que trabajan derechas, lo hacemos desde otro campo. Pero la acción colectiva trabaja bien poco acerca de cómo se movilizan las derechas. Uno puede encontrar, no se puede mencionar con la palma de la mano, cuáles son los estudios empíricos, sistemáticos, ¿no? Esto de cuánto nos cuesta pensar en estos sectores, pero de entrevistarlo, de escuchar lo que dicen. Nosotros hicimos un intento y la verdad que es difícil, no digo que no, pero sí me parece que ahí hay un problema, porque ahí lo que nos quedamos es con una idea de esto, de una movilización como progresista, en el sentido de esto que decía, de bienes colectivos, de ampliación de derechos, y hoy no estamos transitando una movilización que tenga que ver con eso. Y estoy omitiendo todo el proceso de pandemia que tiene otra complejidad. Pero en función de esto, la otra cuestión que quería mencionar es, bueno, y en eso pasa Chile, ¿no? De hecho, estuvimos en Chile un mes después del estallido haciendo un seminario, nosotros discutiendo protestas sociales, y Chile estaba prendido fuego, y una cosa bien de académicos, ¿no? Como un simposio. Pero no, bueno, esto, ¿no? Y todo ese proceso donde efectivamente en Argentina y Brasil, donde esa discusión contra el neoliberalismo estaba más bien apagada, también por las dificultades que habían tenido los gobiernos de izquierda en impulsar determinada restitución de derechos y de sostenimiento, ¿no? En los dos países, tanto en Brasil como en Argentina, uno podía pensar que los gobiernos habían tenido problemas para la ejecución de determinada política pública de ampliación, más allá de la voluntad de las presidencias. Pero bueno, en eso Chile, ¿no? Con esta consigna de, bueno, no son 30 pesos, son 30 años, y cómo rápidamente, en un proceso que venía ya de la movilización de los pingüinos, de los estudiantes, no era una cosa de ese momento, pero sí empieza a ser un proceso más de esta discusión más como antineoliberal, pero también al mismo tiempo y con muchas más dificultades respecto de ni sistémico ni antisistémico, ¿no? Sino una cosa por fuera, y que termine en un proceso constituyente un poco fallido como el que se vivió hace poco. Y ahí de nuevo, como esta preocupación de efectivamente volver, digamos, un poco como esto que estamos pensando ahora de, bueno, cómo pensar en algunos de estos procesos, por lo menos en estos tres países, que tienen que ver con estas cuestiones. Por un lado, de
de la cuestión de estos frentes neoliberales, pero también que están formados por organizaciones que sabemos, digamos, cómo son, que son economía popular, que son sindicatos, que son sectores, de ciertos sectores de trabajadores más universitarios, que son de algunos vecinos, que son, por supuesto, en la Argentina el problema de los derechos humanos vinculado a la violencia institucional sigue siendo fragmentado, pero muy alto en términos de movilización. En Brasil está claro que el problema de los sin tierra y los sin techo tiene una envergadura mayor que la que tiene en Argentina, ¿no? A diferencia de otras organizaciones. Y entonces hay una conformación de ese frente, pero sabemos bastante poco de qué es lo que pasa con otros frentes que se movilizan cuando, digamos, que no es solo por lobby o por presión, como podía ser en otros momentos, y que en muchos casos lo que hay, y eso se ve sobre todo en Argentina y en Brasil, no tanto en Chile, que lo que hay es una puja, sobre todo en los últimos años, por la distribución, ¿no? Que son demandas principalmente de acumulación del capital, que no tienen que ver con el régimen, digamos, por eso estoy como excluyendo un poco a Chile de esta situación, pero no tienen que ver con régimen, no tienen que ver en ese sentido más de participación, representación, procesos de legitimación, sino que tienen que ver con quién se apropia de la renta, ¿no? Que eso también es la discusión principal, acá me voy un poco, en la pandemia, con la protesta durante la cuarentena, ¿no? Es quién paga los costos de la crisis, quién paga que los sectores empresariales sigan teniendo, o sea, los sectores empresariales porque quieren seguir teniendo niveles de ganancia excesivamente altos para lo que son otras latitudes, y al mismo tiempo, digamos, cómo se da esa disputa. Y en función de esas tendencias, es de lo que, digamos, de alguna manera, para nosotros nos podría indicar cosas que tengan que ver no necesariamente con los procesos de movilización en sí, o mediados por esos procesos de movilización, sino también de cómo se diriman los procesos políticos a futuro, y cuánto de esa retracción o no de la democracia, o esto que se está empezando a discutir acerca si la Argentina está en crisis, el consenso del 83 en términos de la democracia, cuán de fuerte es, si hay una impugnación a ese consenso, si ese consenso sigue fuerte, ¿no? Cuánto hay de posiciones más vinculadas al sector de Milei, digamos, más negacionista, pero también en una cuestión de neoliberalización fuerte. Y sobre todo, y con esto ya voy cerrando, una última cuestión que me parece que tiene que ver con las demandas, ¿no? Porque hay toda una discusión que es compleja, que es esta idea de si la sociedad se derechiza o no, ¿no? Y estamos todo el tiempo discutiendo eso. Y la verdad que los números de Brasil son preocupantes en eso, porque, no sé, yo casi me muero en varios momentos de esos 2 domingos, no de esos porcentajes que no se achicaban como pensábamos que se iban a achicar, ni hablar de las movilizaciones posteriores haciendo el símbolo nazi, el saludo nazi, con lo cual ahí, digamos, hay una discusión ahí que hay que dar, digamos, que no es solamente pensar, bueno, los ciudadanos están derechados, son todos fachos, como caer en una cosa re de vulgata, acerca de estigmatización de ciertos sectores sociales, sino de efectivamente ver qué es lo que está pasando. Porque cuando nosotros miramos las demandas no hay un problema de derechización. Lo que hay un problema, como les decía antes, que tiene que ver o con el acceso a derechos, o bien con la redistribución de la riqueza, digamos, de la renta del capital. Pero sin embargo, me parece que hay una dimensión que no estamos captando, porque tampoco los estudios habilitaban ese tipo de perspectiva, que es, bueno, ¿cuáles son los imaginarios que se están construyendo que habilitarían o no determinados discursos? ¿Cuáles son? No, porque ahora digamos, antes vos podías decir que tenían una posición negacionista respecto a la dictadura, y hoy es bastante más común esto que lo que era hace 10 años. Bueno, entonces eso, ¿no? Un poco como lo que estamos tratando de pensar un poco teóricamente ahora, cómo se van construyendo esos imaginarios en el campo de la movilización, en un sentido muy amplio, con toda esta heterogenización de actores que intervienen, que están en pugna, no es tan unívoca como a lo mejor pudo ser en otras décadas, y que sin embargo terminan legitimando procesos de retroceso social muy amplio en una región que está atravesando una crisis social, económica, de una envergadura significativa, ¿no? Y entonces me parece que en ese registro, me parece que tendríamos que hacer, no tengo muchas respuestas, solo les estoy planteando una inquietud, quiero decirles, pero sí me parece esto, que hay que pensar en esa clave, porque tengo la sensación que algo se nos está escapando, de por qué después Bolsonaro saca el 50%, por qué Macri, estamos preocupados por si Macri vuelve a ganar el año que viene, después del gobierno que hicieron, ¿no? Ya diciendo lo que piensan hacer, ¿no? Diciendo,
¿no? Un discurso más lavado. Y esto no habla de la derechización o no de ciertos sectores sociales en términos de estigmatización, sino que también habla de ciertos climas de época que me parece que tendríamos que poder capturar. Gracias. Muchas gracias, Ana. Bueno, le damos la palabra a Mirta. Bueno, buenas tardes a todos, todas, todes. Muchas gracias por la invitación. Muy estimulante los colegas que han hablado. Y yo no vengo del ámbito ni de la acción colectiva, ni de los movimientos sociales, ni del estudio de eso. Pero me voy a detener en un aspecto que me parece que tiene algún tipo de conexión y que sí ha sido parte de mi interés en los últimos años, que es un poco las calles en Brasil, por poner el título de esta forma muy general, haciendo un barrido del 2015, del 2018 y del 2021, como tres momentos en los cuales hay determinados episodios específicos, el 15 de marzo, el 21 de octubre del 18 y el 7 de septiembre del 21, en los cuales confluyen determinados grupos de interés, determinados cámaras empresariales, determinados partidos políticos, que marcan una serie de climas y atmósferas que tienen un determinado efecto. Con esto quisiera más o menos dejar planteada la idea que se construye un sujeto político, ya no un sujeto social, sino un sujeto político, pero que también merece ser visto porque lo hace en el marco de la sociedad civil y de la naturaleza transicional de esa sociedad civil. Entonces, reponer una mirada sobre lo que ocurre en la sociedad civil de una forma heterodoxa, como sugería Ana, me parece que también tratar de ver, bueno, si lo que ocurre no se transforma en un sujeto político. Y esa es un poco, por supuesto, muy atrevida mi conclusión, pero explicaría un poco la naturaleza de ese bolsonarismo que todavía va a haber que seguir descifrándolo, ahora ya con la suerte de que no siguen en el Estado, en la estructura del Estado, lo cual es un alivio de alguna forma. Bueno, un poco la preocupación por mirar estas calles en Brasil, esta organización de la sociedad civil y de las organizaciones de la sociedad civil, viene también por tratar de desarmar las fórmulas más clásicas de mirar sujeto político, democracia, el voto, partidos políticos, ¿no? Digo, ahí hay que empezar a ser más flexibles respecto a esto. Brasil es un país que tiene, digamos, muchas posibilidades de ver eso de una manera flexible, pero me parece que también, por ejemplo, la dimensión del voto, ¿cierto? ¿Qué es lo que expresa el voto? Bueno, voy a hacer un comentario respecto de también su complemento con hay un artículo hace poco en Nueva Sociedad, el exceso de expresividad o de expresión que se puede traducir en las redes sociales, ¿no? El voto como un momento muy específico, y después una ansia de participación en las redes sociales que de alguna forma permite superar ese instante y hasta darle más relevancia al instante de participar en las redes de las distintas formas que sea, y al momento del voto, que en particular en Brasil entra con Bolsonaro y la onda esta que voy a describir en un momento que también lo tuvo con Macri, que en algún instante señaló que podía ser facultativo el voto, ¿no? O le interesaba que fuera. Bueno, Bolsonaro también está en esa, como otros líderes de otros lugares,
también están en esta idea de desprestigiar el voto, ¿cierto? Porque total la política pasa por otro lado, que es más expresiva y que, digamos, todo el mundo, de distintas formas y distintas intensidades, y dedicándole todo el tiempo que quiera, puede hacer uso y abuso de ese asunto. El bolsonarismo es un ejemplo claro de este manejo de redes sociales, ¿no? Si no se entiende esta dimensión, no se entiende mucho tampoco cómo se fue conformando, digamos, su envergadura. Entonces, el 15 de marzo del 2015 ya es una movilización que ocurre en todo el país, una serie de movilizaciones convocadas en pos de la destitución de Dilma, ¿cierto? El expediente del juicio político entrará recién en diciembre a ser aprobado en la Cámara de Diputados, en la mesa, digamos, de Eduardo Cunha presidía y acepta el pedido. Pero durante todo ese año se repiten en agosto, se repiten en octubre y se repiten después de ser aprobado el expediente. Y esa movilización, no sé si recordarán, seguramente que sí, el pato inflable ese, ¿no? El pato amarillo, ¿quién pagó el pato? Bueno, el que organizó ese pato en particular es la FIES, la Federación de Industriales de San Pablo, y convocaba junto con otras federaciones, la más importante, la FEBREBAN, la Federación de los Bancos, convocaban a una marcha, un encuentro en la Avenida Paulista, que tiene la sede ahí, junto con otro tipo de grupos de la sociedad civil, muy organizado, con mucho dinero, con mucho tiempo de organización, algo muy inaudito, ¿cierto? Algo muy inaudito para la vida democrática brasileña, con pocas ganas de que participen con reflectores los políticos de los partidos de oposición, era más bien un carácter de sociedad civil propiamente, y así fue redimensionado por los medios de comunicación que le dieron una cobertura inusual, ¿no es cierto?, a una manifestación que venía ya distanciándose de aquellas manifestaciones del 2013, junio del 2013, que tenían condimentos más, digamos, heterogéneos. Comenzó con una pauta más de protesta, vamos a decir, por el boleto de transporte público, y se fue, digamos, sumando otras reivindicaciones. La del 2015 es claramente una protesta contra el gobierno de Dilma Rousseff, ¿no? Es la primera vez que en las calles sale un carácter opositor, pero organizado a partir de los grandes actores de un ciclo económico brasileño. De un ciclo económico brasileño que, no por causa de Dilma ni de Lula, ya venía frenando su proporción incluso dentro del PBI, la proporción industrial viene, ¿no?, si uno puede mirarlo, hacia el 2015, ya teniendo un protagonismo menor de lo que fueron los años más intensos del proceso de industrialización brasileño, que fue muy significativo y muy robusto en ese momento. Esa fotografía del 15 de marzo del 2015 reorganiza fuertemente un poco la escena, y por eso digo, no es solo el hecho de la Avenida Paulista, sino qué es lo que los medios, ¿no?, construyeron sobre esa Avenida Paulista, porque ya tiene, por ejemplo, un determinado color, ¿no? La camiseta amarilla, la verde amarela, es la distinción del carácter opositor a Dilma, ¿cierto? A partir de ahí, la agresividad frente a Dilma se intensifica más, ¿no? Y es clave para el propio proceso de desprestigio de la autoridad presidencial, que en el caso de Brasil era muy necesario para poder avanzar con ese juicio político que no tenía ningún tipo de fundamento, ¿no?, como quedó siempre en evidencia, incluso por quienes votaron por su destitución terminaron admitiendo en el momento mismo de la votación en el final del Senado. El segundo acto de estas calles en Brasil es la del 21 de octubre del 2018, que es clave por otro aspecto, no ya porque participan
los intereses fácticos, sino por el tipo, es un episodio muy singular, es a una semana del segundo turno del 2018, la elección que consagra a Bolsonaro presidente, y la hace Bolsonaro desde una quinta del interior paulista, desde su celular, y es retransmitida a la avenida Paulista, ¿no? Es decir, no era necesario que hubiera alguien in situ, ¿no? Sino que ya la tecnología un poco está condicionando la circunstancia de la convocatoria. Fue la misma cantidad de gente, un poco menos quizás que en 2015, 3 años después. Esto era también todo el carácter opositor contra la candidatura de Haddad, ¿no es cierto? Y ahí Bolsonaro, desde esta transmisión en vivo, Bolsonaro había recibido la cuchillada y por lo tanto no podía exponerse a ningún tipo de germen nocivo, tenía que mantenerse aislado, o por lo menos eso era lo que él decía para no participar, lo hacía, digamos, vía celular, ¿no? Y esto puede parecer algo, digamos, que bueno, está bien, pero que alguien participe de una movilización masiva como esa en el Brasil, que estaba cambiando de quién tenía el rumbo de las calles, que sea remota esa presencia, realmente. Y ahí, ¿qué hace Bolsonaro? Solo termino con esto porque es otro momento de las calles. Realiza un ejercicio que Macri, de alguna forma, no quiero mezclar, pero había ensayado y le había ido más o menos bien, que es quedarse en la extrema derecha y no correrse hacia el centro. Ahí en ese momento Bolsonaro dice, voy a perseguir a los marginales rojos, ¿no? Marginales vermelhos, ¿no? Que ahí correr. Bueno, lo mismo que había hecho Macri, que siempre se decía, bueno, se tenía que aliar a Massa para poder tener, ¿no?, corrimiento hacia el centro, ¿no? Pero Bolsonaro lo hace de una forma más firme, más a lo Trump, digamos, y eso inaugura un capítulo también, ¿no?, de estas escenas políticas vía, entonces, la cuestión digital, más el acompañamiento de los factores de interés, se va conformando, se va, digamos, componiendo ese sujeto político bolsonarista. Necesariamente se compone con episodios de calle, no es que es un partido. Bolsonaro no tiene un partido, no tiene una estructura tradicional. Necesita de estos momentos, ¿no?, de construcción. Y el tercer momento de construcción, que termina de definir incluso la perspectiva, es el del 7 de septiembre del 2021, aniversario de la independencia de Brasil, y ahí es donde Bolsonaro cambia la convocatoria. Es interesante, ya no es la FIES ni Febrebank, es el agro y los evangélicos, ¿no?, quienes tienen la prioridad de sus grupos de interés y quienes arman todo el soporte logístico para esa gran multitudinaria convocatoria en Brasilia, y hay otra en San Pablo que también es común. Esos son los 3 grandes momentos de movilizaciones de la derecha, ¿no?, que están organizadas por determinados sectores, que van construyendo determinados perfiles del discurso político, posicionamiento del discurso político. Bueno. Y en ese 2018, el 7 de septiembre, Bolsonaro está en YouTube, pero su postura es muy confrontativa ya con el Estado de Derecho, digamos, ¿no? Es quizás su discurso fascista, por así decirlo, digamos, niega, no hay que aceptar lo que dice la Corte Suprema, no vamos a aceptar las relaciones de los otros poderes, ¿no? Es un discurso altamente de desobediencia a los otros poderes públicos del Estado, ¿no? Digamos ahí, Bolsonaro venía de un 2019 donde antes de la pandemia había tenido ciertas presiones por un juicio político, ¿no? Así, surgió esa onda, llegó el 2020, llegó un poco la pandemia,
también tuvo esas circunstancias. En el medio de esa situación un poco inestable, ¿no? Uno piensa que el gobierno de Bolsonaro fue estable y no, en ningún momento lo fue, es que sale para adelante reforzando un discurso abiertamente contra, ¿no es cierto?, el carácter democrático del Estado de Derecho. Entonces, y era necesario tener las multitudes para poder, digamos, que ese discurso, esa postura tuviera algún tipo de significación, ¿no? Y esto también es importante porque fue construyendo Bolsonaro la idea de que en realidad, como el voto no es tan importante, lo que vale son estas calles. No son cualquier calle, no tiene que ser esa secuencia, ¿no?, de acumulación, sino determinados episodios que quedan y que son también organizados como digitalmente y que son explotados digitalmente. De hecho, muchas de las imágenes de campaña de este año son recolectadas del episodio del 2021, ¿no es cierto?, de aquella fórmula, porque este año la repitió, pero no le fue tan bien, ¿no? No pudo sacar demasiados productos de allí. Bueno, entonces, solo para redondear la idea de las calles, la derecha, o en este caso el bolsonarismo, no sé muy bien qué es lo que seguirá quedando de aquello. Puntualizo que en el 2018 entonces ya los sectores económicos priorizados por Bolsonaro y priorizados por esta etapa particular de la salida de Brasil, de la pandemia, o la conexión internacional que tiene Brasil, que es diferente, digamos, a los otros países, un récord de exportación, ¿no? Digo, ahí hay unos sectores que también terminan muy pegados a Bolsonaro, el agro. Todo ese conjunto de intereses participa también de esta cuestión de la sociedad civil, ¿no? No tiene problemas en que sean los... De hecho, en el desfile de este año desfilan los tractores, ¿no es cierto?, de cámaras empresariales rurales. Así que, bueno, el interrogante es, bueno, fuera del gobierno, ¿qué quedará, ¿no?, o cómo serán los próximos eventos de esta acumulación que comenzó sin Bolsonaro? Porque esto es importante. En 2015 Bolsonaro también había sido electo el diputado más votado de Río de Janeiro en 2014, pero no tenía, menos en San Pablo, que es cuando se inicia este ciclo de movilizaciones, con intereses, o de factores de interés, por ponerlo así, porque así como viene un nuevo ciclo progresista, ¿no?, también seguramente vendrá otro ciclo, ¿no?, de construcciones de un elemento que para las derechas es importante, y son sus proyecciones en la calle, ¿no? En ese sentido, ahí por supuesto uno podría entretenerse mucho haciendo la relación con el fascismo, que también es un fenómeno de masas, ¿no? El caso de Bolsonaro muestra que esa dimensión también construye, y por suerte perdió por muy poquito las elecciones, ¿no? Pero hasta aún después de haberlas perdido, como decía Ana, intentaban desprestigiarlas, ¿no? Hasta ayer mismo que un dictamen del Ministerio de Defensa, ¿no es cierto?, tuvo que admitir que no hubo fraude en las urnas, pero sí había una lentitud en entregar los códigos secretos. Siempre va a haber esa desconfianza al sistema electoral. Quería solo dejar puesta esta dimensión también, sin estar embebido en las discusiones de campo, pero porque la cuestión también del sujeto social o los sujetos sociales lleva a un sujeto político, ¿no? No pensar los sujetos políticos, que es más lo que me interesa a mí, simplemente de las formas clásicas, ¿no?, como elementos de un sistema político, sino que a veces hay que correrlo y fijarse en su interacción con la sociedad civil.
Muchas gracias. Muchas gracias, Angélica. Bueno, creo que tenemos mucho para conversar. Sí. Vamos con la última exposición de Verónica Pimentel. Te voy a acercar el micrófono. Quiero agradecer un segundo que es claro. Bueno, Justo, bueno. estaba Daniel García Delgado, el director del área. Estuvo realmente, yo lo vi. Bueno, hola a todos y todas, muchas gracias por venir, también a ustedes por haber aceptado nuestra invitación, y a Raúl, que está en el Zoom, bueno, y a las personas también que están en el Zoom acompañándonos. Yo hoy día quería conversar un poco sobre el caso de Chile y cómo la conflictividad social, de la que hablaron también Ana y Raúl, que se inició en octubre del 2019, incidió en el proceso constituyente que se dio 2 años después. Cómo fue la participación también de la sociedad civil en la Convención Constitucional, y poder dejar algunas preguntas abiertas sobre bueno, la lamentable derrota del apruebo a la nueva Constitución que planteó la Convención Constituyente. Y para eso, bueno, me gustaría contarles primero un poquito cómo se inaugura ese proceso constituyente, o dónde está el punto de emergencia, que está en el estallido social que les decía, que se inicia en octubre del 2019, que emerge por una problemática muy específica, que fue el alza del boleto en el transporte de subte o el metro, durante el gobierno de Sebastián Piñera, un gobierno neoliberal, y donde frente a esa alza y el rechazo de la ciudadanía se vio expresado primeramente, como contaba Raúl, con la evasión masiva de estudiantes secundarios al pasaje del subte. La respuesta del gobierno fue como bastante poco feliz, y eso fue generando que a esa evasión de los estudiantes secundarios se fueran uniendo otras organizaciones sociales y también parte de la ciudadanía, que empezaron a evadir pasajes de forma quizás no organizadas. Pero lo importante que ocurre es que para el 18 de octubre se organiza una serie de evasiones masivas a diferentes estaciones del subte. Y ese es el punto como de quiebre que da origen al estallido social, puesto que la respuesta de Piñera para prevenir esta evasión masiva fue el copamiento de las estaciones con fuerzas de seguridad y policías como en gran escala, y eso, más que evitar la evasión, lo que generó fue un enfrentamiento entre la policía y la ciudadanía, que intentaba evadir, y la policía que estaba reprimiendo por su parte. Bueno, como les decía, eso genera como los primeros hechos de enfrentamiento y de violencia y de represión hacia la ciudadanía. También se inicia como un proceso bien fuerte que hubo como de violencia social, o sea, ahí se quemaron 40 estaciones de subte, y frente a eso la ciudadanía empezó de manera autoconvocada a hacer diferentes cacerolazos y concentraciones en diferentes partes de Santiago. Después, esa noche, bastante tarde, el gobierno decreta el estado de excepción para Santiago, y también un toque de queda, y eso, como que todas estas medidas, digamos, represivas o de orden que toma el gobierno de Piñera son las que van generando cada vez más malestar social, y lo que genera que empieza a haber conflictividad y manifestaciones en contra de estas medidas en las regiones, y que también ahí se van a tomar medidas de ese tipo. Y ahí entonces se inicia como este proceso de estallido social o de revuelta social, como se le llamó, donde desde octubre del 2019 hasta a mediados de diciembre de ese mismo año hubo un proceso constante de movilización a nivel nacional, con mucha represión, que fue la principal respuesta del Estado, donde hubo también violaciones graves a los derechos humanos, y como les decía, también dentro de todo esto hubo como un caos social y como destrucción de infraestructura pública y privada, que también fue muy significativo en el periodo, y una de las causas, digamos, de siempre responder con la represión que tuvo el gobierno. Las características, o sea, ¿cómo fue que durante este estallido y estos meses las principales demandas que se enarbolaban y se visibilizaron
Como también mencionaron los compañeros, algunas venían desde antes y movilizadas por otras organizaciones sociales, pero tenían que ver principalmente con el acceso inequitativo a la salud, con el monto bajo de las pensiones, por ejemplo, con la demanda de hace muchos años de terminar con las AFP, también con terminar con las deudas universitarias, con personas que tuvieron que tomar crédito para estudiar, también cuestiones relacionadas a la vivienda. Otra demanda que aparecía ahí va a ser la de la nueva Constitución, que ya también venía de antes, temas relativos a la privatización del agua, de toda la violación que ha habido históricamente y en el último tiempo, sobre todo a los pueblos originarios, y también habían muchas demandas o reclamos a cuestiones más contingentes que tenían que ver con casos de corrupción en política, de evasión fiscal de empresarios que no tenían ninguna clase de, o sea, que después no tenían ninguna condena, como lo que sí le pasó, por ejemplo, a los secundarios, personas que evadieron el metro, se les acusó con la ley del estado de sitio, con penas altísimas, y los empresarios que habían evadido millones de pesos se les dio un curso de ética. Entonces, bueno, estaba como ahí también esa contradicción de con qué vara se medía la conflictividad o el desorden o el no cumplimiento de la norma. Bueno, y así otra serie de temas que se visibilizaron ahí, que como les decía, muchos ya habían sido parte de la agenda de lucha de movimientos sociales, también habían demandas contra la violencia de género, muy impulsadas como por el 8M del año previo, que había sido muy multitudinario. Y también otra característica fue que, bueno, esto como que se convocaba tanto a nivel de las organizaciones, pero también hubo mucha movilización autoconvocada, digamos, de ciudadanos de a pie que se iban uniendo a las manifestaciones y a las protestas. Bueno, otra cosa interesante que ocurrió en este periodo fue que también de manera autoconvocada o convocada por organizaciones de la sociedad civil, las personas y los ciudadanos comenzamos a reunirnos en cabildos y asambleas ciudadanas para discutir las causas de esta crisis social y también discutir las posibles soluciones a la misma y cómo se quería solucionar las demandas que se expresaban. Y también otra cosa que, como les decía antes, creo que retroalimentó quizás como la magnitud y la expansión temporal de las manifestaciones, era como la unidad en el rechazo a la violación de los derechos humanos y a la represión estatal frente a la protesta, y la manifestación también como demostración de que eran marchas pacíficas y que no era como una cuestión de orden como planteaba Piñera, y entonces como por eso había que reprimirla. Entonces me parece que eso también es un punto como interesante de observar en el estallido social chileno. Por otra parte, bueno, las causas, como decía Ana, del estallido no eran estos 30 pesos que se había aumentado la tarifa del subte, sino que eran 30 años de implementación del neoliberalismo, que había generado un quiebre, digamos, o generaba desigualdad en el acceso a los bienes y servicios, o estas contradicciones como bueno, que al final los beneficios del desarrollo o la penalización por el no cumplimiento de la norma o la justicia dependía mucho del lugar o del poder económico y adquisitivo que tuviesen las personas. Entonces esa era una cuestión que estaba en el fondo de las manifestaciones de la protesta, y también que estaba quizás invisibilizado dentro de esta fama internacional que tenía Chile de ser un país como que funcionaba muy bien, que macroeconómicamente estaba bien, que había estabilidad económica, etc. Me queda tiempo. 5. Bueno, otra, me parecía también importante rescatar como en esta... en todo lo que ocurrió en ese, o por qué más bien duró tanto también el estallido y fue tan fuerte, me parece que tuvo mucho que ver con lo que les decía antes, esta respuesta del gobierno, de primero, bueno, que el gobierno de Piñera no es casual que ocurra el estallido acá, porque sus políticas tenían un fundamento neoliberal, y Piñera desde que entró al gobierno había rechazado la posibilidad de que se hiciera una nueva constitución.
Y después siempre, bueno, la respuesta con la represión, la criminalización de la protesta o la despolitización de las demandas también, o mucha desvalorización o deslegitimación de las demandas por la violación a los derechos humanos en las protestas, fueron generando que esto no se pudiese resolver, y lo que finalmente permite no resolver la crisis, pero al menos disipar un poco la manifestación, es cuando parte del espectro de los parlamentarios de derecha, de centro derecha y centro izquierda, se ponen de acuerdo para llamar al plebiscito que da lugar al proceso constituyente. Ahí yo creo que lo importante para rescatar por el tema del tiempo es que la ciudadanía o la sociedad civil, las organizaciones que participaron de estas protestas efectivamente tuvieron un rol central para que se pudiera llegar a ese acuerdo para una nueva constitución como salida hacia la crisis. Por otra parte, que fue muy importante, es que en la convención, en la composición de lo que iba a ser la convención constitucional, lo que pedía la ciudadanía era que hubiese paridad de género, por ejemplo, que pudiesen participar independientes y no solamente personas de los partidos políticos, y eso me parece que también fue algo que puso en discusión la sociedad civil, para poder ellos participar directamente de la convención y no ser representados a través de los partidos políticos. Y de hecho, en la convención, el 31% de los convencionales venían del mundo de los movimientos sociales o eran independientes. Bueno, y otra cosa muy importante que también viene de ahí es que hubiesen en la convención constituyente escaños reservados a los pueblos originarios, y que fuera paritaria en términos de género, que todas esas cuestiones se cumplieron. Y bueno, el otro gran aporte fue que la convención efectivamente en el borrador de nueva constitución se incorporaron las cuestiones que se demandaban en la protesta, digamos. O sea, por una parte se reconocía, y que esto era muy importante en el sentido de rechazar una constitución que había sido en dictadura, que esta era una constitución que se otorgaba libremente al pueblo de Chile de manera participativa, paritaria y democrática. Se reconocía un Estado social plurinacional, intercultural, regional y ecológico, feminista, paritario, con un reconocimiento de una serie de derechos que no están actualmente en la Constitución, como los de la naturaleza, de los niños, niñas y adolescentes, pueblos originarios, derechos sexuales y reproductivos, también ciertas garantías a los sistemas nacionales de salud y pensiones, y también este reconocimiento de la necesidad de que la democracia no solo sea representativa, sino que participativa, y haya mecanismos para ello. Bueno, el problema es que todo eso hermoso se rechazó. Se rechazó por muchísimo. O sea, si por ejemplo en el apruebo a la nueva, o sea, al proceso constituyente, pues más o menos más de 5 millones de personas las que votaron a favor de eso, el apruebo solamente sacó 4.900.000, o sea, que además que gente que había estado de acuerdo con el proceso después no le gustó la Constitución, y me parece que, o sea, como pensando mucho en cuáles podían ser las causas del rechazo, me parece que una de las principales es pensar el distanciamiento, el posible distanciamiento que hubo en la convención como con sus representados, digamos. O sea, que te den un palazo tan grande, quiere decir que en algún momento perdiste esa conexión, y después en un momento posterior también se perdió la capacidad de transmitir qué era lo bueno que tenía esa constitución, y que de hecho el debate tampoco fue muy potente, cómo se iba a lograr lo que se prometía, esos grandes cambios, y también cómo disipar esa incertidumbre que había en parte de la ciudadanía, de decir, bueno, efectivamente todos estos derechos me van a mejorar mi situación actual, o realmente va a ser algo peor. Eso obviamente que hay otros factores como la campaña en contra que hubo contra la convención, las noticias falsas, etcétera. Pero me parece que, como haciendo un mea culpa, una de las principales causas de ese rechazo es ese distanciamiento de la ciudadanía, de los convencionales por la ciudadanía. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Vero. Muchas gracias a los cuatro. Está Raúl. Raúl se tenía que retirar a las 5:30, así que en algún momento se desconecta. Sí. Bueno, todavía estoy por aquí un rato, ¿eh? Bueno, buenísimo, buenísimo. Gracias, Raúl. Hay muchos temas en común, hay muchos
relaciones para hacer. Me quedo con esta idea que la planteaba Amílcar de pensar el sujeto político. O sea, nosotros desde la acción colectiva estamos siempre discutiendo, bueno, ¿qué pasa con estos actores? Nosotros siempre nos movemos en eso de movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil, con el Estado, sin el Estado, con el Estado, pero ¿qué pasa con los sujetos políticos, ¿no? Y con lo que planteaba Ana, de esto de pensar, me gustó mucho esto de pensar los imaginarios, ¿no? De repensar cómo la derecha empieza, esto que en algunos autores empiezan a llamar la reacción conservadora, ¿no? Sí. Sobre todo para pensar la movilización de los feminismos y las diversidades, cómo aparecen esta reacción conservadora, incluso aparece mucho en una sociedad, y que efectivamente son nuevos imaginarios, porque dentro de esa reacción conservadora, la distinción de clase, o la lógica clásica de mediación no tiene tanto poder, no tiene tanta fuerza explicativa, ¿no? En ese sentido, nosotros nos movemos en ese plano. Pero también Raúl llamaba mucho, ponía el eje, ponía la atención en pensar, bueno, cómo los procesos de movilización, de conflictividad, de activismo que empieza a emerger, también sobrepasa las organizaciones o las mediaciones sociales como las veníamos pensando, ¿no? Y también es un elemento para pensar, que nosotros en general, por lo menos hablo por mí, ¿no? Solemos mirar las organizaciones de las organizaciones ocupadas, las organizaciones piqueteras, las organizaciones de la economía popular, ¿y qué pasa alrededor de eso? Hace poco había salido una nota de opinión, no sé, que hablaba de esto, bueno, los que movilizan con la izquierda, con el polo obrero, también votan a Milei, ¿no? Esta cosa que, claro, y bueno, ahí está el sujeto político, lo que decía, ¿no? ¿Qué pasa? Movilizo con los movimientos sociales, por una parte de los movimientos sociales, pero también, bueno, no creo que ahí hay un montón de cosas, pero no hablo más, dejamos al público si quieren hacer alguna consulta, comentarios, hay varios en el chat, y ahora les sí, voy a enfocar. Pero parte de lo que venía diciendo ayer, que lo que impacta es el impulso neoliberal, no tanto el neoliberalismo recente. Vos estabas diciendo, las rutas siguen siendo por la organización de a dónde va la distribución de la riqueza, y esas mismas personas que tal vez están disputando la distribución de la riqueza, están siendo interpeladas por un discurso neoliberal. Eso es completamente confuso. Claro. Sí. Porque ayer cuando él dijo eso, yo quedé impactada y te dejé quedado con esta propuesta así. No sé si puede ser que exclusivamente alguien se siente interpelado por algo que tal vez es contradictorio con lo que necesita y lo que está buscando. Es difícil. Adriana, pero vivo en Colombia, y de hecho el año pasado me tocó monitorear todas las protestas sociales en Medellín. Fueron 6 meses, muy duro, pero no fue ningún movimiento social, fueron de jóvenes, principalmente de las comunas más desfavorecidas, en mi caso de Medellín, donde lo que quieren los jóvenes es o violencia, o sea, se unen a una pandilla, a un grupo armado estatal, o se suicidan, literal. Hay un tema en los jóvenes de estas formas de salud mental, de depresión, que no ven opciones. Entonces, ¿qué pasó? Que era el espacio de encuentro de estos jóvenes donde se juntaban para comer, que no comen. Hay un tema de pobreza extrema, de que alguien les pregunte y de ser alguien, ¿no? De protagonismo, porque no son nadie, son la escoria de la escuela. Estamos hablando de los chicos que normalmente están mendigando, de una extrema pobreza. Entonces, la gente no importa si derecha o izquierda, no importa si tengo comida, si tengo trabajo, si tengo estudio. Entonces es complicado porque creo que a veces los análisis están un poco fuera de esta realidad. No pasa como la y tampoco les interesa en Colombia, pues en el acuerdo de paz, porque ¿qué pasó? Y el acuerdo de paz es un proceso que se cayó en este momento en Colombia. Y de hecho, luego de 6 años, ¿qué pasa? Sale en tercera parte en este momento y Colombia tiene una actualización de grupos armados, porque el Estado no pudo cubrir ese estado paralelo que tenía para en su momento, y la situación rural es muy buena. Sigue habiendo masacres, no sé, yo creo que a veces falta más aterrizaje a esta realidad social de extrema pobreza y de marginación que va más allá de una tendencia política
Claro. Para la gente de la partida no, pues, no sé, solo una reflexión constante, ¿no? Muchas gracias. No va más cerca de eso. Sí, muy linda, porque acaba de decir que con la colombiana, digo, hace un año, en la Argentina, siempre me interpeló esto, porque Colombia el proceso es distinto de la Argentina, que sí, también son jóvenes, no todo que se forman desde siempre, pero no están organizados como en social, no parte de un acto colectivo y no hay quien nos represente. Me surge una duda con la construcción de ese sistema político. Que se construye, ¿cómo sucede la construcción de ese sujeto político? Cuando es distinta, estamos con Argentina, que hace parte de unos movimientos sociales que están organizados. Y bueno, esa es una, ahí, y la otra tiene que ver también con el tema del proceso de paz, que se parece mucho a lo que pasó con Chile, que llega hasta la Constitución. Me acordé lo mismo exactamente. Para la sociedad colombiana fue, para lo que estábamos de acuerdo, como el paso tremendo, que y para la sociedad internacional, cómo puede pasar esto que está en contra de un acuerdo de paz. Bueno, finalmente después arreglos entre el presidente Santos y el poder legislativo se logra confirmar el protocolo. Pero ¿qué pasa? Viene un gobierno de corte neoliberal que hizo que las estrategias o los acuerdos que se habían hecho con el movimiento con las FARC se cumplan. Entonces, está bien, digamos que se logra hacer un proceso político, se logra llevar un acuerdo de paz. Y después viene un cambio, que el neoliberalismo que va, vuelve, digamos, se muta, transforma y vuelve a aparecer. No se cumple, y no solo no se cumple, porque eso permite la reaparición de grupos armados parte de la ley, de la disidencia de la FARC, y el asesinato de líderes sociales en Colombia sigue estando vigente. No sé, cuando abrir los casos de documentar cómo se aumenta la inflación, en Colombia se encuentra pasando con finales de sociales. Entonces, hay que interpretar toda esta análisis de cómo construimos esos sujetos políticos y también, no solamente cómo las sociedades son distintas, cómo los análisis también tienen que ser distintos y de los contextos sociales en Colombia, porque ya desde 200 años tienen un gobierno de izquierda, un gobierno popular, y en esos 2 años tienen gobernados por la derecha. Y una cosa que pasó, bueno, de la forma que quería decir acá es cómo la derecha también se moviliza para que no se pase, para que no pase. Sí, claro. Lo que decía Ana, cómo empecemos a pensar cómo la derecha se organiza. En Colombia fue clarísimo cómo se organizó la derecha para que se votara no al acuerdo de paz. Por favor, gracias. ¿Le hacemos una ronda? Sí. ¿Les parece? Le damos a Raúl. Sí, Raúl se tiene que decir. Raúl, ¿querés hacer algún comentario? Bueno, en realidad, las últimas intervenciones no las escuché bien, pero era más que nada una reflexión general, ¿no? Alguien planteó ahí algo sobre los movimientos sociales. Y yo lo que siento, yo hablo de movimientos sociales todo el tiempo, pero que las categorías que uno maneja, la propia de movimiento social, es muy confusa en un periodo como el actual, o muy limitada. Buena parte de los hechos que se han comentado aquí no fueron protagonizados por lo que conocimos como movimiento social. Los propios conceptos de izquierda-derecha, tú planteabas con mucha razón cómo la FIESP utiliza métodos que antes eran patrimonio, fueron creados por el movimiento sindical. Incluso el pato inflable se podía... O sea, lo que quiero decir es que no hay ya métodos o formas de lucha que sean exclusivas de un sector social o de una posición ideológico-política. Y me parece normal esto, no es una condena. Si nosotros hacemos un puente hacia el escenario macro, vivimos una crisis sistémica, una crisis civilizatoria. Entonces, ¿cómo no van a hacer ruido las categorías o las formas como abordamos los casos concretos, verdad? Y entonces yo creo que es el segundo llamado complementario con el anterior, a estar pendientes de lo que pasa, a no angustiarnos porque nuestras categorías o nuestros propios análisis, o las categorías son de poco vuelo, o son cuestionadas,
o los propios análisis que hacemos al cabo de un tiempo, que a veces es corto, se muestran que van chuecos, ¿no? Que no van bien. Entonces, creo que no podemos perder de vista que no estamos fuera de esta crisis sistémica por la que atravesamos y que ella nos influye en todos estos debates, análisis, puntos de vista que estamos teniendo, ¿no? Bueno, es parte de la lógica de lo que estamos atravesando. Nada más que eso, muchas gracias. Gracias, Raúl. Muchísimas gracias. Sí, no, como varias cosas sueltas. Me parece que estoy de acuerdo con esto, que hay que repensar un poco algunas categorías y efectivamente esta lógica del movimiento social, digamos, te apegues más o menos a las categorías, siempre hizo ruido en algún sentido en América Latina y en los últimos años, a partir de algunas novedades, más aún. Porque de hecho, digamos, uno de las experiencias más movilizadas en las últimas épocas, como el movimiento de mujeres, no es estrictamente un movimiento, no hay estrictamente una organización que pueda capitalizar tremenda movilización y el triunfo que implicó la sanción de la IBE, con lo cual ahí claramente hay que pensar, y en las derechas mi impresión es la misma. Están organizados, usan recursos que antes no eran propios de esos sectores sociales, y sin embargo, digamos, tampoco hay una clara organización, porque uno no podría decir que el PRO representa en términos organizativos a todos esos sectores, ¿no? Y en ese sentido hay que tener un poco de imaginación sociológica de cómo, digamos, las categorías no terminan obturando lo que podemos ver en términos empíricos, ¿no? Ahí yo creo que hay que hacer investigación empírica, después vemos qué nombre le ponemos. Pero sí, me pareció interesante lo que decías, Agustina, de dos cosas. Por un lado, ahora voy a decir una cosa de sujeto político que también me parece interesante, pero también como de esta cuestión de, como, bueno, digo lo de sujeto político, como de, lo de sujeto político es una gran discusión, digamos, cuando discutíamos movimiento piquetero, todo el tiempo estábamos discutiendo si era un movimiento o no, y es lo que conceptualmente diferenciamos entre movilización social y movilización política, ¿no? Desde la acción colectiva le decimos eso. La movilización política es de donde deviene el sujeto político, y el sujeto político deviene del ciclo movilización, no es anterior, ¿no? Muchos de los estudios del peronismo hablan de ese tema. Y eso para mí es un gran tema en el que no nos estamos metiendo, justamente porque seguimos con categorías muy limitantes. Entonces ahí sí me parece que hay un desafío enorme por pensar cómo estos procesos se convierten en sujeto político, porque la pregunta que vos hacías, Amílcar, a mí me parece que queda mucho del bolsonarismo, queda mucho del macrismo, porque generan campos de acción, legitiman discursos que aunque no estén en el Estado, ¿no? Sigue esta idea del planero, es una idea horrenda, está instalada, y está instalada por el macrismo, y no hay manera de... Y la gente cree que el problema en Argentina son los planeros, que es ridículo, en términos económicos, de envergadura, de todo punto de vista, es ridículo. Y la gente está convencida en términos de las encuestas. Perfecto, que lo ven 10 como menos problema. 10 en el Imperio. Yo hablo con Negri, vos con Hart, y nos juntamos ahí en la pizzería Imperio. Vamos, que me hablaba de ahí atrás, no sabía. ¿Más problemas? No, claro, ¿sí? Entonces, en ese ¿Sí? sentido, termina quedando mucho. Y Yo había ahí hecho el trámite. parece con lo que vos decías, que no es un problema de, como de, siempre es complejo equiparar situaciones sociales o posiciones en la estructura social con procesos de movilización, porque nunca hay automatismo, nunca es unidireccional. Pero sí, digamos, hay algo de, que bueno, que tiene que ver un poco con lo que vos decías, que sí hay algo que está en disputa, que tiene que ver con, digamos, condiciones de vida, que tiene que ver con la apropiación, digamos, en un contexto donde los ricos son cada vez mucho más ricos que el resto de la población. Entonces sí hay una cuestión que, aún no explicitada de esa manera, trasluce de algo de eso. Y con lo del neoliberalismo, ahí me parece, ya sé que era una cosa que quería decir, te lo voy a decir ahora, porque con lo que vos decías de la reacción conservadora, hay un texto de Kenneth Robert para pensar el bolsonarismo y algunos procesos de derecha en la región, que él dice, bueno, todos los fascismos, ¿no? Con esa palabra, ¿no? Porque también está esta idea, lo voy a solo deslizar, tipo populismo de derecha, que lo que ofende es la idea de fascismo. Bueno, yo tengo la idea que hay que hablar de fascismo, no del populismo de derecha, que parece como una cosa que no se sabe cuál es cuál. Pero luego lo que dice, bueno, todas estas reacciones y que tienen que ver también con, en Estados Unidos se termina aboliendo el derecho al aborto. O sea,
Como en ese punto le dice, bueno, es una reacción a esos procesos de los 70, de los 60 y de los 70. ¿No? Hay algo ahí, como vos decías, ¿no? De cíclico, que no es necesariamente en términos de reflejo, que no es en un mecanismo automático de oposición, pero que sí hay una discusión, que sí hay una confrontación, que puede no ser mecánica, que no es automática, que tiene otra temporalidad, pero con lo que los actores vienen discutiendo. Y en ese sentido, y ya con esto cierro, es, digamos, para mí la cuestión del neoliberalismo es compleja porque al neoliberalismo se le dice muchas cosas, ¿no? Yo tengo una idea más Foucaultiana del neoliberalismo, que es como un dispositivo de gobierno, y en ese sentido no hay nadie que quede por fuera del neoliberalismo, digamos, si uno lo piensa en esos términos. Y me parece que en eso hay que diferenciar, y una cosa son los programas neoconservadores en términos económicos y sociales de algunos gobiernos, pero ahora uno podría pensar, esto lo hemos estudiado un montón, la política social del kirchnerismo también era muy neoliberal en muchos aspectos respecto de la subjetivación de los problemas de acceso al mercado de trabajo. Entonces en eso me parece ahí que hay que poder, ahí sí, en esos casos, así como antes dije, bueno, hay algunas categorías que bueno, no hace falta resolver ahora, hay en otras donde me parece que hay que ser un poco como más, no sé quién era esta persona que hablaba, pero sí yo apelaría como cierta precisión para esto. No, y le quería hacer una pregunta a Vero, porque hay unas, viste, con esto que no se aprueba, había algunas lecturas de algunos compañeros de allá, compañeras, que decían esto, bueno, como que en realidad parecía como que la Constitución, la nueva Constitución, era muy parecida como más al proceso boliviano, y que la sociedad chilena no quiere una plurinacionalidad. Cualquiera que conoce Chile no es Bolivia en términos de lo plurinacional, ¿no? Y entonces, y que lo que querían eran derechos sociales, y si vos, ¿qué pensabas? Si habías escuchado esta interpretación y qué pensabas de eso. Gracias, Ana. Bueno, sí, si no, me interesan también las preguntas que le hace Ana. Solo agregar que transcurre una pandemia, y eso también me parece que tiene efectos en estos imaginarios, en estas prioridades, en estos valores estimados colectivamente. Y hay muchos ejemplos que muestran que las ciudadanías, frente al miedo o frente a las restricciones dispuestas por cada uno de los estados, o municipios, o provincias, tomó actitudes que quizás transformaron un poco las previsiones sobre los comportamientos o las definiciones, ¿no? Parece que también hay que considerar eso, que de la pandemia no se salió mejor, o no, era muy difícil que eso sucediera también, por el tipo de encrucijada que se puso, digamos, sobre la mesa, digamos, al margen de una crisis civilizatoria del capitalismo, con sus dificultades, también empujadas por la propia pandemia, y el cierre de las fronteras entre los estados, la propia idea de comunidad y responsabilidad sobre la comunidad desde el individuo quedó muy desfigurada. Entonces, es un ciudadano, por eso yo volvía sobre lo del voto, es un ciudadano particular, ¿no? Los límites de su responsabilidad sobre lo colectivo están muy desdibujados, sobre eso hay que también pensarlo. Y eso por ahí tienes rebotes en el ámbito de, bueno, sobre las construcciones colectivas, ¿no? Y eso atraviesa todas las definiciones ideológicas, o los espacios ideológicos, ¿no? O por ahí se fue como organizando más, ¿no? Si se quiere, no para volver sobre clasicismo, pero con una derecha más negacionista, o no lo sé. En la Argentina, en la Ciudad de Buenos Aires, los primeros que se opusieron a las medidas de Larreta, porque iba a cercenar la movilidad de ciertos mayores, fueron los sectores, digamos, opositores a Larreta, porque era quien tomaba la medida, ¿no? Antes que el Estado Nacional definiera algunos criterios. Entonces, las combinaciones sobre posiciones asumidas durante la pandemia dan para todo tipo, en todo caso,
no es un episodio menor. Y yo traía lo del sujeto político y lo aclaré, no para polemizar con los sociólogos, simplemente como un problema de politólogos. Los politólogos miramos al sujeto político en el marco de una serie de cuestiones. Y en realidad hay que mirarlos en otra, ¿no? En otra dimensión, en una dimensión que ustedes manejan mejor, ¿no? Pero en una dimensión que ustedes registran mejor, no en la que los politólogos suelen, digamos, regodearse e incluso creer, digamos, en sus propias herramientas. Bueno, yo creo que como, sí, o sea, como que fue un poco así, yo creo que Asmer me refería un poco con este distanciamiento que tuvieron los convencionales con la ciudadanía, y me parece que en esa línea de esto de que Chile no es Bolivia, habían como 3 temas que quizás sí generaban mucha división, y hay una muy mala lectura que era el tema de los derechos de los pueblos originarios, porque también me parece y que también le ha pasado al gobierno de Boric ahora, que todos teníamos, o no sé cómo decirlo, pero hay 2 cuestiones, como una imagen muy idealizada de lo que son los pueblos originarios y el pueblo mapuche, que no es que esté mal, sino que es como se ha dado, pero también eso contrasta con las consecuencias que ha tenido el conflicto mapuche en la macrozona sur de Chile, que ha terminado afectando como no solo a la población mapuche, que es reprimida por el Estado y que están sitiados en un montón de problemáticas, sino que la reacción también a eso ha generado una situación de mucha vulnerabilidad, no a los empresarios, sino a los que, digamos, les queman los camiones, etcétera, sino a las personas que viven y que son como pares de los mapuches, digamos. Entonces, yo creo que ahí eso fue una de las principales como problemáticas de la nueva Constitución, que se otorgaban, yo no me gusta decir que se otorgaban muchos derechos, sino que era muy como, o sea, se otorgaban derechos a los pueblos originarios, claro, pero en un contexto que, claro, de una población que tampoco es mayoritaria en Chile y que mucha gente tiene ese temor. También había todo un tema con que se habilitaba que ellos pudiesen tener dentro de sus territorios su propia forma de justicia para ciertas temáticas, y eso que se tomó también como el riesgo de dividir al país y que hubiera un sistema de justicia paralelo. Entonces, bueno, ya ahí empieza todo lo de también el manejo de la derecha de la fake news. O sea, si un mapuche mata a un chileno, entonces ya no va a poder ir por los tribunales chilenos, sino que... Entonces, pero claro, también eso fue, o sea, cómo incorporar la plurinacionalidad en ese contexto. Después, el otro gran tema para mí fue quizá una excesiva especificidad de los derechos sexuales y reproductivos, que en la Constitución se garantizara la interrupción voluntaria del embarazo, fue algo que generó también mucho resquemor del sector conservador. Chile es un país conservador, y quizás no era necesario llegar a ese nivel de especificidad para poder garantizar derechos a las mujeres. Bueno, y el otro gran tema fue el de la propiedad privada, que tampoco en la Constitución no decía que se iba a abolir, obviamente. Claro, claro, no estábamos por hacer el socialismo. Ahí está, yo decía, donde está la responsabilidad de los convencionales de la prueba, y también la gran campaña que hicieron en contra de la derecha, que los convencionales de derecha, una de las pocas cosas que ganaron fue que la Constitución dijera que se respetaba el derecho a la propiedad privada expresamente. Claro. Entonces, como que también era, bueno, pero era un gran tema que igual se puso ahí sobre la mesa. Claro. Y claro, quizás hubo una lectura mucho más avanzada de lo que somos como sociedad chilena. También una sociedad que me parece que igual es consecuencia del neoliberalismo, o sea, de pensar esto, todo lo público en Chile está como muy precarizado. Entonces, la clase media ha hecho grandes esfuerzos por irse al menos a lo semipúblico, digamos, a lo subvencionado, las escuelas subvencionadas privadas. Entonces, que quizá una persona que pudo como dar ese salto social en una sociedad muy privatizada, que le digan que mañana el sistema de salud va a ser público y va a tener que volver a hacer la cola a las 5 de la mañana, capaz como que tampoco le gustaba tanto, o al menos tenía la incertidumbre de si le iba a beneficiar. Entonces me parece que ahí también hay una cuestión que
que tiene que ver como, quizás como con la confianza social que ha destruido el capitalismo y el neoliberalismo en Chile, de pensar, bueno, o sea, de pensar como en la idea de las protecciones colectivas, digamos, de la protección social como eso, como un derecho, y Claro. que ahí sí, sí ha hecho un súper buen trabajo la cultura neoliberal de pensar que siempre la mejor alternativa es la individual, digamos, o sea, de mientras que yo pueda asegurar mi bienestar a futuro, aunque el día no lo pueda lograr, como que es el terror a que lo colectivo pudiese funcionar. Igual son ideas que son muy recientes. Igual, ¿Hay algún estudio que se está haciendo post elección constituyente después del rechazo? ¿Hay está el gobierno o la academia que está interesada en hacer un estudio de encontrar factores para describir esto? Claro. Yo creo que sepan en este momento como qué se está haciendo, no, lo que sí es que igual hay siguen dando un proceso de Tener respuesta. Claro. más sistémica. No, por ahora lo que hay son datos, o sea, que de 5 millones, uno se echó para atrás. Claro. Es real. Pero también en los votos es muy difícil como poder hacer Sí. Más gente que votó. también, claro. Rechazo. Claro, votó mucha más gente. La primera votación fue con el 50% del padrón y la segunda con el 80%. Claro. Era obligatorio igual hacer. Claro, nosotros no se pueden hacer, las correlaciones son difíciles. Claro, eso iba a comentar, que también es muy difícil como identificar al que votó rechazo porque el voto es anónimo y poder cruzar como, bueno, ¿por qué no lo hizo? Claro. Sería más cualitativo. Seguramente van a salir. Lo que pasa es que ahí sí me parece que hay una cosa que tiene que ver con esto, ¿no? Que que esto que vos decís, ¿no? Como del desdibujamiento de lo individual respecto de lo colectivo o esa responsabilidad, pero que al mismo tiempo desde los representantes también hay un proceso de mediación que es complejo, ¿no? Porque esto que decía Raúl, bueno, hay formas de la sociedad de participación que están muy en clave de acción directa, y muchas veces las élites políticas siguen pensando, viste, en una idea de representación que está muy desactualizada. Por eso Bolsonaro también pega, ¿no? Y por eso también pegan como ese tipo de propuestas, porque bueno, es como esto, TikTok, digamos, esas cosas que son muy de, bueno, cualquier una cámara, ¿no? Y hay otros que, bueno, me parece, viven en, digamos, la previa a las redes sociales. Bueno, nos quedamos, ya nos pasamos de tiempo. Nos quedaríamos hablando un montón más. Les agradezco muchísimo a los tres, a Ana, a Mirta, a Vero, a Raúl, que ya se retiró. Gracias, estuvo buenísimo. Vamos seguramente a seguir conversando estos temas. Gracias al público por la participación. Siguen otros paneles. Tienen ahí los programas pegados en la puerta de casa. Muchas gracias. Muy bueno. Justo hoy al mediodía estuvimos en un panel en esta misma aula, hubieron varios que estaban acá, Sí. sobre liderazgos en América Latina. Hubo Nicolás Terechuk, en Chile, que trabaja Ese tema. desde la mirada politológica. Claro. Tuvieron discusiones muy similares desde otro lado, obviamente.